Seguimos en Proeconomía y Finanzas y seguimos conversando con el economista y exmiembro del directorio del BCP, Carlos Carvalho. Doctor, en términos de la política monetaria, tuvimos un periodo de los últimos años con bastantes desafíos o con bastantes complicaciones, si le podemos decir así, en torno a las decisiones de política monetaria. Ya estuvo usted nombrando justamente que todo este periodo fue difícil, fue complicado y bueno, se tuvo que hacer frente de alguna manera, se tomaron las decisiones en materia de tasa de política monetaria y otras cuestiones que fueron bastante importantes. ¿Qué le parece que podría apuntarse como los desafíos ahora de cara a lo que son los próximos años en materia de política monetaria? El tema de mantener las tasas de interés, hasta qué punto se mantienen las tasas de interés, cómo seguir el combate a la inflación. ¿Qué le parece lo más importante para apuntar en este campo? A ver, sí, buena pregunta. Eh, yo creo que, como decíamos anteriormente, y ahí no quisiera tampoco entrar en materia de expresar, digamos, opiniones eh, muy vinculadas, digamos, a la decisión que tiene que tomar la autoridad monetaria, pues yo creo que eso va a depender de todo el monitoreo y la evaluación que vaya haciendo sobre cómo va comportándose la economía a nivel mundial, digamos, y también a nivel local para tomar decisiones, digamos, referentes a tasas de interés. Ellos siempre, el Banco Central siempre tiene más información de la que tenemos nosotros y por lo tanto yo siempre soy muy eh, confiante, tengo mucha confianza, digamos, en las decisiones que toma el Banco Central, pues siempre lo hace sobre información muy clara y tiene todos los instrumentos para tomar las mejores decisiones. Así que yo creo que lo que vaya a pasar con la tasa de política monetaria creo que va a depender también un poco de cuál sea el comportamiento de la inflación en los próximos meses. Ellos sabrán, digamos, hasta cuándo mantenerla y cuándo empezar a desarmar gradualmente. Yo lo único que creo ahí es que hay que ser muy conservador en el sentido de básicamente no apresurarse mucho en tomar decisiones cuando no se tenga claro todavía, digamos, el panorama de la inflación y cuando no tengamos la certeza que esta convergencia realmente es al ritmo que necesitamos y es sólida, digamos, consistente, ¿verdad? Entonces, pero yo confío en que esas decisiones van a ser correctas. Ahora, ¿cómo veo los desafíos a futuro, digamos? ¿Verdad? Y yo creo que son los mismos desafíos que seguramente ven ahí los técnicos, digamos, y las autoridades del Banco Central. Yo creo que acá el objetivo es que la inflación converja en el horizonte de política monetaria, que aseguremos ese proceso y que ese proceso ocurra lo más rápido posible. O sea, los agentes ya creen hoy en día que en el 2024 vamos a cerrar, digamos, en la meta del 4%. Eso es algo muy bueno y también confían en que el Banco Central de alguna forma va a preservar, digamos, ese comportamiento en el horizonte de política monetaria. Entonces ahí yo creo que la confianza está recuperada. Yo creo que ese era el primer elemento. El primer elemento era de alguna manera anclar las expectativas de inflación en el horizonte de política monetaria y creo que eso está logrado porque las decisiones de política fueron consistentes, ¿verdad? Entonces yo ahí lo que veo otro desafío es básicamente ver qué elementos hay para acomodar el balance monetario post pandemia. De alguna forma, tal vez, no sé si hay alguna decisión que haya que tomar, hay que mirar eso porque, claro, después de la pandemia, digamos, todos los balances quedaron de alguna forma afectados, digamos, ¿verdad? Tanto en el plano fiscal, como en el plano monetario, como en el sector privado, digamos, los diferentes sectores de la economía. El gran desafío es básicamente cómo ir acomodando eso en el tiempo. Y después yo diría, bueno, una vez superados estos desafíos, empezar a converger en forma gradual y segura hacia la tasa neutral de política monetaria, una vez que se logren los equilibrios y que se normalice, digamos, el escenario interno y externo. Y después tal vez, lo que es algo natural, digamos, tal vez ir pensando, una vez que se logren esos objetivos, ir pensando de alguna forma en cómo podemos ir bajando la meta de inflación a niveles más bajos, ¿verdad? 3,5, 3%, digamos. Yo creo que nosotros tenemos ya un historial
de equilibrio económico, de estabilidad macroeconómica y de buen comportamiento monetario y también fiscal, como para ir pretendiendo de alguna manera converger a niveles de inflación más adecuados, digamos, a países que realmente tienen ese historial de buen comportamiento económico, digamos. La gran ventaja, doctor, del Banco Central es la fuerte institucionalidad conseguida a lo largo de todos estos años. Correcto, sí, es el mayor valor del Banco Central, porque uno dice, bueno, todo el resto es instrumental, digamos, ¿verdad? O sea, las decisiones de política monetaria, el objetivo de la tasa interbancaria, el instrumento de tasa de política monetaria, todo eso son elementos que de alguna manera tiene el Banco Central para acomodar finalmente la demanda, las expectativas, etcétera, a lo que se pretende en términos de meta inflacionaria. Pero el verdadero capital finalmente es la credibilidad, porque acá de alguna forma cuando no hay instrumento que sirva si nadie le cree al Banco Central. O sea, hoy en día, por ejemplo, por poner un ejemplo, es un poco odioso poner a otros países como ejemplo, pero es necesario para de alguna manera graficar lo que quiero decir. Si el Banco Central de Argentina hoy sale y usa metas de inflación, probablemente no va a tener el logro, digamos, que está buscando, porque tal vez los agentes económicos no le van a creer. O sea, acá cuando el Banco Central dice, yo quiero que sea 4% y voy a usar estos instrumentos, si la gente no cree, es difícil, digamos, que los instrumentos sean efectivos. Entonces la credibilidad finalmente es lo que está por detrás de esta forma de hacer política monetaria, que es metas de inflación. O sea, por eso hay un dicho que usan mucho los economistas que dice que metas de inflación no hace quien quiere, sino quien puede, de alguna manera. Y quien puede es aquel que construyó de alguna manera la institucionalidad y la credibilidad necesaria para llevar adelante este esquema de política monetaria. Doctor, en materia económica, no necesariamente tarea del Banco Central, pero hay que ver el crecimiento económico de nuestro país. Tuvimos un periodo en los últimos años en los cuales la economía tuvo varios altibajos y bueno, se perdió por lo menos en crecimiento promedio bastante del camino que se había transitado anteriormente. Sí. El desafío para el próximo gobierno, para las próximas autoridades, es generar las condiciones para que el crecimiento económico de Paraguay otra vez tenga un despegue. Correcto. No, el desafío es feroz, digamos, enorme, porque en realidad tuvimos más bajos que altis, ¿verdad? Esa es la realidad. Tuvimos, en los últimos años, tuvimos 2 años de depresión económica, de caída del producto anual de la economía, de crecimiento negativo. En 3 años de los 5 tuvimos técnicamente una recesión económica, 2 trimestres consecutivos de caída de la actividad económica. El último dato de crecimiento cero, digamos, de no crecimiento de la economía. Entonces fueron años muy difíciles, ¿verdad? Con varios shocks, la pandemia, shocks climáticos, etcétera, que afectaron, digamos, fuertemente no solo el crecimiento económico, sino que también la calidad del empleo y otro tipo de cuestiones. El shock pandémico fue además un shock injusto, afectó en forma desproporcionada a la gente de menores ingresos, la gente no tenía cobertura de seguridad social, de salud, se improvisó con transferencia de ingresos, se hizo lo que se pudo, pero claramente acá afectamos de alguna forma cuestiones que son básicas, afectamos probablemente la calidad educativa de las generaciones futuras, afectamos la inequidad afectamos básicamente la distribución de ingresos, pues si fue inequitativo de alguna forma ingresos, afectamos probablemente la severidad de la pobreza, ¿verdad? O sea, la distancia que existe entre los pobres y la línea de pobreza. Es decir, muchos elementos que van a ser más difícil, digamos, sostener un crecimiento potencial de nuestra economía adecuado para sacar a la gente de la pobreza. Entonces van a haber que tomar decisiones que trascienden, digamos, a la macroeconomía, que tienen que ver básicamente con decisiones de aumentar la productividad del capital humano, o sea, en educación, salud, etcétera,
en un esquema donde vamos a encontrar fuertes restricciones a nivel internacional, o sea, financiar eso va a ser mucho más costoso, y donde todos los países están enfrentando fuertes restricciones, o sea, no hay nadie que tenga holgura, y nosotros tampoco no tenemos holgura, digamos, tenemos de alguna manera un déficit fiscal que continúa muy elevado todavía. Que el último dato creo que es de 3,7% y tenemos el objetivo es cerrar 2,3% este año. Entonces, con los ingresos cayendo más o menos más de 7%, los gastos creciendo más de 7%, o sea, un escenario realmente no bueno, con una deuda que supera el 35% y por lo tanto, en las condiciones actuales de la economía no tiene mucho margen tampoco para moverse. Es decir, muchos desafíos en el plano de la productividad, en el plano social y muchas restricciones en el ámbito económico. Entonces vamos a tener que tomar decisiones, digamos, de cómo recuperar espacios de política económica a través del presupuesto público, etcétera, cómo asignar gastos hacia aquellos sectores que realmente lo necesitan, realmente, y cómo asignar recursos hacia aquellas decisiones de política monetaria que impacten la productividad del capital humano, de la economía y que impacten el crecimiento potencial futuro, que también se vio afectado, digamos, por estos años de muy bajo crecimiento y de fuertes shocks. Y esas decisiones van a ser complejas, digamos. Y a su vez hay cuestiones que antes eran reformas estructurales necesarias y hoy son urgencias estructurales necesarias, digamos. Son básicamente el tema de pensiones y específicamente el tema de la caja fiscal, que está a la vuelta a la esquina, digamos, un problema importante. Entonces ahí también hay que tomar decisiones valientes. Son tiempos, me parece a mí, de dejar de lado las posiciones y centrarse en los intereses. Y yo creo que los intereses comunes del Paraguay son cómo de alguna forma convertir a una sociedad más justa, más equitativa, más productiva, con mayor capital humano. A nosotros nos conviene que nuestros compatriotas estén cada vez más educados. Hay una externalidad positiva, incluso en un esquema donde prime el egoísmo, digamos. Todos vamos a estar mejor si es que el resto de la población también progresa y está más educado. Entonces, yo creo que ahí hay que deponer tal vez posiciones políticas, ideológicas, lo que sea, y centrarnos en aquellas decisiones económicas que van a ser probablemente duras, pero que van a ser, que son extremadamente necesarias para los tiempos que se vienen, digamos, ¿verdad? Doctor, en el ámbito financiero probablemente el tema de la inclusión también es uno de los grandes desafíos que tenemos. Sí, no, el tema de la inclusión es un tema fundamental, digamos, ¿verdad? Yo soy un convencido, digamos, de que el sistema financiero puede hacer mucho como instrumento para, de alguna manera, ir bajando los niveles de informalidad que tiene hoy en día la economía. Si nosotros nos vamos a los datos duros de inclusión financiera, es decir, los datos duros para mí de inclusión financiera son si tomamos en cuenta aquellas personas que hoy en día acceden a una cuenta bancaria en el sistema financiero regulado, o acceden a un crédito, a un producto, digamos, y transaccionan frecuentemente en el sistema financiero regulado. Ese dato no pasa del 15%. Es verdad que si le sumamos las transferencias a través de billeteras electrónicas, etcétera, ese número sube muchísimo, digamos, sobre todo en el post-pandemia, donde mucha gente fue incluida en ese circuito, digamos, ¿verdad? Pero si vamos realmente a aquellas personas que satisfacen sus necesidades financieras a través del sistema financiero regulado, es decir, obtienen un crédito para emprender un negocio o para comprar mercadería, etcétera, etcétera, yo creo que ahí tenemos un porcentaje muy bajo de la población. Es decir, tenemos que ir en busca de más del 80% de la población que hoy soluciona sus problemas de microfinanzas personales fuera del sistema financiero regulado, ¿verdad? Y eso puede ser
lo cual no estoy denostando eso, pero de alguna forma probablemente no sea el mecanismo más eficiente, digamos, para hacerlo, o con el vecino, o con el usurero, o eventualmente una casa de crédito, o con otra solución que es mucho más cara, digamos, que el sistema financiero regulado. Entonces ahí hay una fuerte desafío, digamos, del sistema financiero, digamos, de tratar de ir generando las condiciones para que cada vez más compatriotas puedan entrar ahí. Y el tema es que si una vez que la gente se sube al sistema financiero y que empieza a transaccionar y que saca su crédito, etcétera, los incentivos para hacerse formales son mucho más fuertes, digamos, ¿verdad? Porque si a vos te dicen, no, sabes que en vez de endeudarte al 100% como lo haces con tu usurero, yo te presto al 30%, por poner un número cualquiera, digamos, pero a cambio de eso tenés que inscribirte en la SED, etc. Yo creo que esas condiciones por lo menos la van a evaluar, digamos, ¿verdad? Entonces yo creo que es una puerta de entrada muy importante, no solo para que para que nuestros compatriotas puedan estar mejor, o sea, puedan tener mayor bienestar, puedan progresar, sino que también para que tengamos de alguna manera logremos ensanchar ese mercado formal, digamos, más formalizado. O sea, es una herramienta poderosa, me parece a mí. Doctor, le agradecemos muchísimo su tiempo, su análisis, este tipo de cuestiones son fundamentales para nuestro país y queremos analizarlas constantemente. Esperamos contar con su participación nuevamente en este espacio. Con muchísimo gusto, me encanta tu programa, yo creo que te felicito, así aprovecho para decirte eso también públicamente y bueno, te agradezco la invitación, cuando quieras estoy por acá.